Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Natanael Almonte Ávila. Estudio en la Escuela de Bachilleres Yorna Pánuco y me toca exponer acerca de la Guerra Fría. Dice así, la Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo, lo que fue Estados Unidos y la URSS, liderando sus propias alianzas y estados satélites. Se les llamó el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. Y hacemos una pregunta: ¿por qué se le llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los bloques tomaron acciones directas, o sea que no hubo conflictos, guerras entre ellos dos, sino que fue pues, una guerra lusa. No hubo conflictos, de matarse uno con otros con armas, sino que fueron conflictos derivados y guerras subsidiarias, y las razones de estos enfrentamientos fueron por pues ideas, por política, por economía y por propagandistas. Y la URSS financió el respaldo de las revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también propagó pues desestabilizar al Estado y golpes de Estado que ocasionó pues también grandes conflictos con la sociedad. Y también los antecedentes de la Guerra Fría acontecieron entre los años de 1945 y 1917. Tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como un país, el primer país socialista, esto fue uno de los principales eventos que provocaron las erosiones. Empezaron a pues ocasionar problemas entre Estados Unidos y la URSS, y los soviéticos también defendieron el capitalismo y decidieron que debería ser derivado por fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Después, los capitalistas americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la guerra civil rusa. Finalmente, el ejército rojo, liderado por Trotsky, se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la URSS y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Al finalizar, se reunieron en Yalta Stalin, Churchill y Roosevelt. Con el gobierno de Potsdam se repartieron Alemania una parte para cada uno y otra para Francia. También se devolvieron los territorios a sus pertenecientes países. Hubo también una desmilitarización y la creación de la ONU. Los soviéticos tras la guerra habían ocupado las zonas de Europa del Este para frenar esta expansión de Estados Unidos. Contribuye con el Plan Marsella, dieron enormes ayudas económicas a Europa. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir las zonas derivadas por la guerra, las zonas destruidas por la guerra, modernizar las industrias europeas y eliminar las barreras del comercio. Esto causó que prosperó de nuevo el continente. Todos estos objetivos estaban destinados a detener la expansionismo soviético. Los estadounidenses propusieron la creación de la OTAN. Las naciones rivales, para contrarrestar estas alianzas, firmaron
el Pacto de Varsovia. Finalmente Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas Kuomintang, y inmediatamente la URSS estableció una alianza con los vencedores que habían creado la República Popular China. Posteriormente, Estados Unidos ayudó a Corea del Sur del ataque de Corea del Norte, cuyas luchas terminaron en 1953, mientras en ese mismo año fallece Stalin. Los siguientes 15 años se dice que más o menos más de 15 millones de personas del bloque comunista se cruzaron ilegalmente hacia el bloque capitalista. Y para poder evitar esa continuación, se construyó el muro de Berlín y hubo un control de pasaporte más estricto que ya lo tenían. Estados Unidos también temía sobre la crisis de los misiles y hace un bloqueo en Cuba para detener, y Khrushchev en el último momento retiran sus barcos con misiles dirigidos a Estados Unidos. También había entrado en guerra en ese tiempo Vietnam, que permitió siendo un gran revés para Estados Unidos. La carrera espacial también principalmente fueron los rusos que enviaron el primer satélite al espacio en 1957, su Sputnik. Los estadounidenses también respondieron con su Explorer 1 en 1958, un año después. Los rusos en 1961 mandaron su primer hombre al espacio en Sputnik 1, pero serían opacados por el hombre en la Luna por Neil en el Apolo 11. Finalmente, en 1989 cae el muro de Berlín y supone la apertura de fronteras entre ambos bloques y el desmembramiento del bloque comunista y el fin del telón de acero y también el fin de la Guerra Fría. Para mí este acontecimiento fue a causa principalmente por el territorio que peleaban unos a otros, pero sin duda llegaron a un acuerdo en el cual firmaron, donde que ya todo se volvía a normalidad, se volvía a reconstruir todo lo pasado, y sin duda no fue un enfrentamiento como tal como una Segunda Guerra Mundial. Fue un enfrentamiento sobre espionaje, sobre la economía, política, y pues esa es mi conclusión. Gracias.